Bien, ahora sí. Bienvenidos a la sesión 6, claro, sesión 6 del tema de polinomios, polinomios uno. Ayer, hoy día sábado de 5 a 7, ayer viernes, a la misma hora, comenzamos una pequeña introducción. Hoy día vamos a hacer un repaso, un breve repaso de ello, un poco más organizado con imágenes y cuadros. Y vamos hoy día también a hacer más ejercicios, ¿no? Más ejercicios de lo que quedó pendiente, ¿no? Sin embargo, ya pienso de que ya debe quedar un poco más claro. De todas formas, siempre es bueno dar un repaso, ¿no? Para reforzar las ideas, ¿no? Que se tenga presente estas ideas fuerzas. Bien, si alguno tuviera alguna pregunta, me lo dice durante la clase, ¿sí? Bien, vamos a repasar, ¿no? El polinomio, ¿qué era un polinomio, no? Para efectos del curso de lo que estamos trabajando, los polinomios, como dije, ¿no? Es una expresión que enlaza variables y constantes. Variables puede ser X, Y, Z, lo que tú te imagines, ¿no? A, B, C, D, las letras del abecedario o expresiones de letras griegas, ¿no? Alfa, beta, tita, etcétera, ¿no? Y constantes, ¿no? ¿A qué nos referimos con constantes? Son números que nunca van a variar. O sea, si un 6, un 5, un 8, un 9, un 10, menos 3, menos 4, ¿no? A eso me refiero con constantes, ¿no? En este caso, bueno, una combinación finita, ¿no? Porque no, por qué significa una combinación finita? Porque no tendría sentido hablar de un polinomio infinito, ¿no? O sea, eso ya no sería un polinomio, sería una especie de series. Y eso no es el tema en específico, ¿no? Bueno, eh, se va a tener que, obviamente, que enlazar estas relaciones por medio de operaciones básicas, ¿no? Como adición, sustracción, multiplicación y potenciaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de X, mira, a ver, uy, no se puede, X va, un toque, chicos, a ver, un toque. Hay un problema con OneNote. Un momento, un momento, a ver. Un momento, chicos, sí, disculpen. Y ahora sí. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí. Yo gracias. No, era un problema, ¿no? Detalle. Ya está arreglado. Bien, ahora, era para dibujar. Ya que expresiones así, ¿no? O sea, por ejemplo, 4x al cuadrado menos, no sé, 5 menos 5y al cubo, ¿no? Mira, ahí tenemos, por ejemplo, las constantes que eran estas. Acá tenemos las variables, x, y acá tenemos estas potencias, ¿no? Y acá vemos las operaciones básicas que vienen ahí, ¿no? Todas estas cositas, la unión de estas cositas vendrían a ser un polinomio, ¿no? Recordemos que no puede haber, no solo una variable, o sea, podrían haber varias variables, ¿no? Podrían haber exponenciales, ¿no? Como exponentes, perdón, como 2, 3, 4, 5, 1, etcétera, ¿no? Lo que tú te imaginas. Y constantes al lado de las variables, ¿no? ¿No? O sea, y siempre y cuando teniendo en cuenta de que los exponentes de las variables son enteros no negativos, ¿no? O sea, van a ser enteros y no negativos. Enteros, acuérdense del conjunto de los enteros, ¿no? ¿Cuáles eran los enteros? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, que no tienen parte decimal, ¿no? Y también menos 5, menos 7, menos 8, ¿no? Al más infinito y al menos infinito, ¿no? Pero como te dicen no negativos, quiere decir no negativos, es decir, positivos, ¿no? O sea, enteros positivos. Entonces consideramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el infinito positivo, o sea, a eso se refiere, ¿no? Entonces, bueno, está cumpliendo, ¿no? Como podemos ver. Esa sería una definición un poco más formal, digamos, ¿no? Formal de lo que vemos. O sea, para efectos del curso y de lo que se está evaluando, o se evaluaría si tuvieran un examen de admisión típico, ¿no? Bien, vamos a borrar esto. Acá vemos un cuadro
para ver algunos ejemplos, ¿no? De los polinomios, ¿no? Unos polinomios simples, ¿no? Por ejemplo, no sé si ven acá, luego, si no lo agrando un poco más, el polinomio r de x, ¿no? R de x vendría a ser la expresión matemática o denotación matemática, cómo se le va a expresar este polinomio, ¿no? Es decir, es como si fuera un nombre, ¿sí? Si alguno no lo entiende, o sea, es como que yo me llamo, o sea, a ver, yo, digamos que esta es una persona, ¿no? Hablamos de una persona uno, no sé, persona uno. Pero ¿quién es esta persona uno? Persona uno es Miguel, ¿sí? Es la forma de denotar, ¿no? O sea, yo soy Miguel, pero ¿cómo me denotan? Como la persona uno a la primera persona. Algo así, ¿no? Para que entiendan, ¿no? El R de X vendría a ser esta denotación, expresión matemática, cómo, eh, cómo se le puede expresar este polinomio, porque el polinomio es el que está a la derecha, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces en el R de X vendría a ser menos 7x a la quinta, ¿no? Entonces ahí vemos que es un polinomio. Vemos que hay una constante y una variable que se encuentra x, un exponente 5, y bueno, y la constante es menos 7, ¿no? Mira, y las variables, ¿cuántas variables son? La única es x, la que podemos ver en este caso del polinomio R de X, ¿no? Y el número de términos es 1. Acuérdense que cuando hablamos de términos, los términos vendrían a ser las unidades, ¿no? Estas unidades, mira, por ejemplo, cuando ves un polinomio de esta forma, no sé, algo eh, grande como esto, mira, a ver, ¿quiénes serían los términos? Los términos en este caso serían todo esto de acá, ¿sí? Todo esto de acá. Bien, ahí vemos tres términos en total, ¿no? En este caso vemos que en el polinomio R de X hay un término, ¿no? Fácil de identificar, ¿no? Porque es el único que está ahí, solo hay una unidad. Bien, luego tenemos otro polinomio P de X, ¿no? Que es igual a X al cubo más 5. ¿Cuántas variables hay? ¿O quién está presente? Solo X, es la única variable. Y en el caso del número de términos, ¿cuántos términos hay? Hay dos, porque tenemos acá X cubo, de otro color voy a remarcar, X cubo y 5. Bien, entonces uno, 2, solo hay dos términos, ¿no? En el caso de Q de X, Y, bien, acá es un ejemplo perfecto porque nos estamos dando cuenta de que no solo existen polinomios de una sola variable. Es decir, normalmente uno piensa de que los polinomios son de una variable. No, 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 no. O sea, como el primero o el segundo, ¿no? Los polinomios, como bien dice ahí, es una combinación, ¿no? O sea, puedes combinar variables, incluso como este ejemplo que puse acá, ¿no? X y Y. O incluso podrías ponerlas juntos, ¿no? Como en este ejemplo acá de x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. O sea, estamos combinando variables, ¿no? Entonces sí es posible, o sea, podemos considerar que es un polinomio, ¿no? Y en este caso, este ejemplo me da a resaltar algo importante, ¿no? De que la forma de expresar, cuando queramos expresar polinomios de mayor o igual a dos variables, o sea, de dos variables para arriba, vamos a expresar así, ¿no? Q o cualquier otra letra que tú quisieras, puede ser P, Z, lo que sea, simplemente es el nombre de la función, pero eso se refiere a polinomio, ¿no? Y acá paréntesis, y ponemos todas las variables que estamos utilizando. Como en este polinomio solo estamos utilizando dos variables, x y y, acá dentro de paréntesis vamos a poner, ¿no? X, coma, la otra variable, y. Ah, ya. Y así de simple, ¿no? Y por ejemplo, si tuviéramos otro ejemplo que no es acá, ¿no? Lo voy a poner ya. Imagínate que tuviéramos nosotros, no sé, a ver, x, y cuadrado menos z cubo por y, ¿no? Ya, ¿cómo se expresaría este polinomio, no? Pongamos cualquier letra, ¿no? Pongamos un p. Ya, paréntesis, vamos a poner las variables, ¿no? Que corresponde acá, ¿no? ¿Qué variables vamos a tener que poner para expresar este polinomio que he puesto de rojo? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué variables vamos a poner? ¿Por chat o por voz? Bueno, chicos, su participación. ¿Nadie? ¿Qué variables vamos a poner ahí para expresar ese polinomio? Chicos, ¿están atendiendo? Bueno, chicos, no está complicado. Chicos, ¿están ahí?
Ya, ok. Entonces, ¿qué variables vamos a poner acá en este polinomio para poder representar bien, ¿no? Ese polinomio de rojo que vemos ahí. A ver, Cecia, ¿qué variables ponemos ahí? Para ese polinomio, ¿no? ¿Cómo lo denotamos o expresamos? P, paréntesis, y adentro, ¿qué iría? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? En serio, no está complicado, ¿eh? Bien, nadie. Ah, ok, gracias, Cecia. Correcto, respuesta correcta, ¿no? P, paréntesis, X, coma, Y, coma, Z. Ajá, eso era. Sí. X, Y, Z, ¿no? Y luego viene el igual, y pones acá el polinomio que está ahí, ¿no? X al cuadrado menos Z cubo por 10, ¿no? Eso era, nada de otro mundo. Y así con cualquier polinomio, ¿no? Identificar cuántas variables tiene y poner las variables acá, ¿no? Siempre acá, en esta parte de acá, a ver, en esta parte de acá, siempre va a haber las variables, ¿sí? Bien, vamos a borrar eso. Era una notación, ¿no? Bien, el número de términos en este caso del polinomio q de x, y sería 3, ¿no? Porque acá vemos, ¿no? Mira, a ver, 1, 2, 3. Y por eso justo el número de términos son 3, ¿no? Es fácil identificar el número de términos y qué variables, ¿no? Muy, muy fácil. Bien, según la cantidad de términos se le conoce de la manera siguiente, ¿no? O sea, los polinomios, acuérdense que los polinomios viene de poli y nomios. Poli vendría a ser varios, ¿no? Bastantes, y nomios, términos, ¿no? Entonces, hay casos particulares en los polinomios que nos van a interesar bastante en nuestro estudio del álgebra, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Si tuviera solo un término, estaríamos hablando de un monomio. Y si hubiera dos términos, estuviéramos hablando de un binomio. Y si fuera tres términos, estuviéramos hablando de un trinomio, ¿no? Normalmente lo que vemos incluso en matemática superior o incluso de pre, normalmente son binomios o trinomios, ¿no? Esos suelen ser los más, ¿no? Y de ahí vienen esas cosas como trinomio cuadrado perfecto, binomio al cuadrado, esas cosas, ¿no? Entonces, más o menos nosotros tenemos que conocer estos conceptos, ¿no? O, claro, conceptos para los cuales tenemos los casos particulares de los polinomios, ¿no? Repito, ¿no? De acuerdo, en este caso, de acuerdo al número de términos, ¿no? Si hay solo un término, se le dice, ese es un monomio. Si se refiere a dos términos, eso es un binomio. Si se refiere a tres términos, trinomio, ¿no? Y así. Si se refiere a cuatro, cuatrinomio, pues. Bien. Luego vamos a ver estos conceptos otra vez previos. Son conceptos que les va a ayudar siempre. Recuerden, ¿no? Que es una variable, ¿no? Un valor que cambia, ¿no? Por eso se llama variable, ¿no? Que varía. O sea, no es fijo, ¿no? X, Y, Z. Aunque podría ser otra letra, ¿no? Que te imagines, ¿no? A, B, C, D, F, G del abecedario. O las letras griegas que te dije, ¿no? Alfa, beta, tita, epsilon, no sé, cualquiera. Bueno, en el detalle de las constantes, en las constantes es un valor, o sea, constante como tal, es un valor fijo que no cambia. Puede ser 2, un tercio, pi, ¿no? Es algo que te puedas imaginar, ¿no? Pero para el caso del concepto de polinomios que se está manejando para ese del examen, bueno, examen de admisión acá en las universidades, vendrían a ser constantes, pero enteros no negativos, ¿sí? Para este caso, ¿no? Enteros no negativos. Solo que acá te está diciendo cuál es la definición de una constante. O sea, una constante siempre es un valor fijo que no cambia, ¿no? Pero para el tema de polinomios se consideran las constantes, pero de enteros no negativos. Bien, en el caso de la notación matemática, ya lo dijimos, ¿no? Vendría a ser una representación simbólica, ¿no? Que nos permite reconocer cuáles son las variables de una expresión matemática, ¿no? En este caso, P de X y Q de X, coma Y, ¿no? O sea, P o Q son letras que nos ayudan a dar nombre, ¿no? O una etiqueta. Creo que etiqueta es la mejor palabra, ¿no? Es la etiqueta de tal polinomio, ¿no? En ese caso, P de X o Q de X, Y, ¿no? En el primero, P de X se refiere a un polinomio obviamente de una variable. Y en el caso de q de x, y, se refiere a un polinomio de dos variables, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Mira, por ejemplo, p de x, y
igual a tal polinomio, ¿no? O sea, 2x al cuadrado más 3xy menos 5y al cuadrado, ¿no? En ese caso vemos que solo hay dos variables. Entonces le ponemos xy, ¿no? Siempre las variables van a estar dentro de los paréntesis. Luego vemos el polinomio m. También puede ser, acuérdense que la clase pasada vimos que los polinomios, en la parte de las variables, donde se ponen, no solo pueden ser representados como las letras, ¿no? O sea, solo x, y, sino que pueden ser representados como especie de ecuaciones, ¿no? Como 2x menos 1, ¿no? 3x, 8 sobre, no sé, 8x, ¿no? Por así decirlo, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendríamos que hacer, cuando nos pidan calcular, ¿no? Cuando m es 1, algo así, ¿no? Vimos el ejercicio de ayer, ¿no? Ver cuánto vale tal polinomio, ¿no? Para tal valor. Pero bien, simplemente ahorita estamos reconociendo, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Esa es la variable, lo que está adentro, ¿no? Y ese es el polinomio. Bien, ya hemos repasado esto, sería repasar el valor numérico, ¿no? Acuérdense que, chicos, cuando nosotros reemplazamos al polinomio, o sea, reemplazamos las variables de un polinomio, nos va a dar un valor numérico, ¿no? Acá vemos, ¿no? El valor numérico, una expresión, es el resultado que queda al evaluar dicha expresión, ¿no? Cuando su variable toma un valor fijo, ¿no? Mira, sea un polinomio p de x igual a 2 de x más 3, imagínate que el x, en este caso, que es la variable, tomara el valor de 5, ¿no? Si x es igual a 5, entonces p se evalúa en 5 o en función de 5 y igual a, comienzas a cambiar, ¿no? Donde había x lo cambias por 5. Entonces ahí está, ¿no? 2 por 5 más 3, ¿no? ¿Cuánto es esto? 13. Y 13 es el valor numérico, el valor que toma el polinomio en un número determinado, ¿no? Se le está dando un número, un valor a la variable, y al final el valor numérico vendría a ser el valor de ese polinomio evaluado en un número. Ahora, si x es igual a menos 4, entonces p evaluado en menos 4 es igual a 2 por menos 4 más 3, ¿no? En este caso sería menos 5 el valor numérico. Si x es igual a 5 medios, p evaluado en 5 medios es igual a 2 por 5 medios más 3, y es igual a 8. Bueno, 8 es el valor numérico, ¿no? Y ahora para un polinomio de dos variables, ¿no? ¿Cómo sería para un polinomio de dos variables? Sería q de xy igual a x cuadrado más xy menos 6. Entonces, puedes poner, ¿no? Para x igual a 2 y y igual a 4, ¿no? Reemplazas y te queda así, ¿no? 2 al cuadrado más 2 por 4 menos 6. Y entonces te queda q de 2,4 es igual a 6, ¿no? Entonces 6 es el valor numérico de ese polinomio, ¿no? Que tiene dos variables. Para otro ejemplo, ¿no? Si x tomásemos que x sea igual a menos 3 y y igual a 5, reemplazamos, ¿no? Q de paréntesis menos 3,5 es igual a, reemplazamos, ¿no? Menos 3 todo elevado al cuadrado más menos 3 por 5 menos 6. Al final te queda que Q, paréntesis menos 3,5 es igual a 12, ¿no? 12, menos 2, perdón, menos 12 es el valor numérico, ¿no? De este polinomio evaluado en menos 3 y 5. Bien, o sea, acuérdense que ayer lo vimos, ¿no? No era nada de otro mundo. No se vayan a preocupar. Bien, ahora vemos también lo que es el cambio de variable. En este caso, el cambio de variable. El procesamiento mediante el cual la variable inicial se la cambia por otra nueva. Mira, acá vemos ejemplos, ¿no? Ayer también vimos, creo que bastantes incluso. Había un problema de San Marcos de hace tiempo. Bien, recordando, ¿no? Que era un cambio de variables, simplemente tengan en cuenta de que como hablamos de variables, un polinomio, esas variables pueden cambiar, ¿no? O sea, puedes ponerle otra si quisieras, ¿no? Entonces, en ese caso, si sea p de x igual a 3 de x más 2, podemos cambiar el x por el t, ¿no? O sea, el x lo cambiamos por el t y no pasa nada, no pasa nada, o sea, simplemente se le cambia, no hay ningún problema. Ahora, si sea p de x igual a 3x más 2, cambiamos, no sé, el x por 5x más 7, ¿no? Ya, entonces si cambiamos el x por todos estos 5x más 7, no pasa nada, ¿no? Cambiamos y acá también se cambia, ¿no? A la derecha también, ¿no? Y lo mismo por acá, ¿no? Puedes cambiarlo por otra expresión, ¿no? O sea, imagínate que cambiamos x por p de x, ¿no? O sea, el x se cambia por p de x, ¿no? Acá ya no va x, sino va p de x, ¿no? Y si acá el x cambia por p de x, acá también va a cambiar, ¿no? Por p de x, ¿no? Y ya está. ¿Bien? No hay ningún problema, ¿no? O sea, podemos cambiar las variables nosotros de las que queramos, ¿no? Nosotros podemos cambiar cualquier variable, ¿no? Bien, bien. Bien, vamos a hacer una serie de ejercicios
ya que nosotros hemos hasta ahí repasado la teoría. Prácticamente es todo lo que hemos hecho ayer. Prácticamente ayer hemos ahorita repasado, pero vamos a hacer problemas acerca de las expresiones, estas expresiones, ¿no? Eh, estas expresiones algebraicas, conocidas como polinomios, ¿no? Vendría a ser, bueno, un tema recurrente, ¿no? En algunos exámenes de edición, etcétera, de cosas, ¿no? Cómo, cómo poder responder, ¿no? A este tipo de problemas. A ver, acá los voy a pasar, ¿eh? A ver, en un momento voy a poner ahí algunos problemas, ¿sí? A ver. Bien, ya tenemos ahí un problema, ¿no? Le voy a dejar unos minutos para que resuelva. Creo que ya no sería tan difícil de resolver. Si hemos visto ayer, ¿no? A ver, me gustaría su participación, ¿no? Tienen unos minutos ahí para que resuelva, ¿no? Es un problema básico. A ver, chicos, ¿qué me dicen? A ver. ¿Sí? Espero su respuesta, ¿sí? Bueno, en ese caso por chat, ¿no? Voy a hacerlo por vos. A ver, chicos, me dicen la respuesta de eso. Oh, qué rápido. Bien, bien. Ah, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más? Aparte de Cecia. Bien, gracias Marco, gracias Cecia. Vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Bien, tenemos tal polinomio. Nos dicen determina, bueno, el polinomio c de x menos 3 igual a x al cuadrado más uno y mx más 2 igual a 3x más 2. Y nos dicen determinar el valor de S0 y m de 5. Bien, si nos dicen que intentamos hallar el S0, ¿cómo lo hallaríamos? A ver, primero nos dicen hallar esto, ¿no? O sea, pongamos que todo esto sea como, no sé, a ver, ponte T, ¿ya? O sea, calcular T, ¿no? Calcular
t igual a s de 0 más m de 5. Bien, entonces nosotros primero hallamos 0, ¿no? Hallamos s de 0. Entonces, ¿cómo se hace s de 0, no? Veamos quién es s, ¿no? S vendría a ser esto, ¿no? S de x más 3 igual a x cuadrado más 1, ¿no? Como nosotros nos piden, a ver, el s de 0, nosotros tendremos que poner esto primero, ¿no? S de 0, esto es igual a s de x menos 3, ¿no? Vemos que las variables 0, o sea, esto 0 debería ser igual a todo lo que está acá, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? 0 es igual a x menos 3. Entonces, ¿cuánto vale x? 3, ¿no? Vemos que el valor de x es igual a 3. Parece casi, ¿no? Bien. Una vez que nosotros sabemos eso, vamos a reemplazar, ¿no? Prácticamente reemplazaríamos, ¿no? Sería cuestión de reemplazar, ¿no? Acá nosotros reemplazamos, reemplaza. Entonces te quedaría que es 3 al cuadrado más 1, ¿no? Bien, entonces al final te queda como 10. Al final te estás dando cuenta de que, ese 0 vale, de que, eso lo ponemos abajo, de que ese 0 vale 10, ¿no? Bien, ya está. Ahora hallamos M5. ¿Cómo hallamos M5? Ponemos, ¿no? M5 es igual a... Vemos, ¿dónde está M? Esta función de polinomio M, ¿no? M y X más 2 es la variable, ¿no? Bien, nosotros identificamos quién es la variable. Bueno, acá el número 5 y acá la variable es X más 2, ¿no? Y como deben ser iguales, simplemente ponemos, ¿no? 5 igual a X más 2. Entonces, ¿cuánto vale en este caso X? El 2 pasa a restar y te queda como 3, ¿no? Uy, me salió un poco mal. A ver, vamos a ver. Bien, perfecto. Y acá ponemos a, ¿no? Que esto reemplaza, ¿no? Reemplazar. Reemplazar. Bien. Y al final esto te queda de esta forma. A ver, eso lo voy a achicar un poco para que no, no me estorbe tanto. Ya. Reemplazar. Y al final esto te queda como 3 por 3 más 2 igual a 3 por 3 9 11, ¿no? Y al final esto te queda como m evaluado en 5 es igual a 11, ¿no? Y ya está, ya tenemos cada uno, ¿no? Entonces lo único que faltaría sería sumar, ¿no? Prácticamente sumar. Eso lo vamos a achicar un poco. Ya está. Ya. Reemplazar, ¿no? Ya, entonces al final, como nos piden calcular o sea, nos piden, nosotros hemos puesto t, ¿no? Igual a s de 0, s de 0 más m de 5. Entonces t es igual a, cuestión de reemplazar, ¿no? 10 más 11, ¿no? Entonces al final te queda de que t es igual a 21.
Entonces 21 sería la respuesta correcta. Ujú. Esta es la respuesta final. Bien, nada complicado, ¿no? Y acá, acá ponemos aquí que es 21, ¿no? 21. Sí, todo claro, ¿no, chicos? Disculpen la demora, ¿no? Ajá, disculpen la demora. O sea, trato de explicarles detalladamente para que no haya ninguna duda. Bien, Ceci. Al principio, de repente, ayer tuvieron un poco de problemas en entender, ¿no? Pero creo que ya está más que claro, ¿no? Creo que podemos continuar con viendo más problemas, ¿no? Sí, normal. O sea, podemos, ya no, creo que ya no hay inconveniente para seguir viendo problemas. Bien, vayamos subiendo de nivel un poco más, porque ya era pan comido. Ah, bien, bien. Veamos si ahora Cecia me lo responde en menos de 10 segundos. A ver si esto lo responden rápido. A ver. Veamos. Mira, en ese caso les ayudo, ¿ya? Dice una expresión matemática donde f de x es igual a... Esto, bueno, si no lo saben, esto vendría a ser... o sea, cuando te presentan esta llave, esta llavecita, esto es una llave, ¿no? O sea, una llavecita. En matemática quiere decir de que lo que está acá se refiere a lo que está acá, ¿no? Algo, ¿no? O sea, que o sea, mejor dicho, que esto representa esto de acá, ¿no? Solo que más expandido, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir, no? De que f de x, de función f de x, en este caso se está definiendo, ¿no? Como 2x más 1, o sea, f de x es igual a 2x más 1 cuando x sea mayor que 2, ¿no? Esta es la condición, ¿no? Y f de x se va a definir como x más 5 cuando se cumple la condición de que x es menor que 2, ¿no? O sea, vendría a ser como, esa llavecita lo puedes cambiar como flechas, ¿no? Sí, una flecha para acá, que puede tomar el valor de arriba o lo de abajo, ¿no? Pero lo formalmente no son flechas, sino que solo son las llaves, ¿no? Esta llave, solo para que te des cuenta, ¿no? De que es una formalidad, ¿no? Deben de ya familiarizarse, ¿no? Y lo de la derecha es las condiciones, ¿no? Recuerden, ¿no? Vean funciones, estas llavecitas, vean acá, ¿no? Será tal expresión matemática que ven acá, siempre y cuando se cumpla la condición de la derecha, ¿no? Las condiciones siempre están a la derecha. ¿Y cómo se dividen, ¿no? O sea, o separa las expresiones correspondientes al f de x y las condiciones con un punto y coma, ¿no? A ver, un punto y coma, ¿no? Esto se los dejo saber, ¿no? Para que siempre lo tengan en cuenta, ¿no? Las condiciones a la derecha están separadas con un punto y coma, ¿no? Y las expresiones correspondientes a la f de x están a la izquierda, ¿no? Como ven acá, ¿no? Y el f de x puede tomar cualquiera de estas dos expresiones, siempre y cuando tomar en cuenta la condición que se le dice acá a la derecha, ¿no? Bien, dicho eso, creo que ya lo pueden hallar, ¿no? Ah, Marco, dijiste 4. Bien, bien. Eh, Cecia, me dijiste que no lo sabes. Bueno, ya lo expliqué. Cecia, ¿te quedó claro? O sea, sobre qué se refiere todo esto con mi explicación. ¿Te quedó claro, o sea, qué pasa cuando ves con llaves, ¿no? Las condiciones y expresiones. ¿Te quedó claro o quieres que lo repita? Ya que, no te preocupes. Intenta resolverlo. Bien, bueno, yo con mi explicación, mejor lo voy a resolver, ¿eh? Mejor lo voy a resolver. Marco dijo 4, ¿eh? Ya bien. Ya, a ver. Mira, Cecilia, te lo explico otra vez, ¿ya? Porque quiero que esto quede claro, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos una función, por ejemplo, f de x igual a 4x, ¿no? Esta función solo está expresado, solo está expresado de una manera, ¿no? De una manera, ¿no? O sea, como 4 de x, ¿no? O sea, no importa lo que hagas, siempre va a ser expresado como 4 de x, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta función f de x podría tomar otra expresión, ¿no? No sé, un 8 de x, ¿no? O sea, que f de x dices que puede tomar 8 de x, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Puede tomar 8 de x, ¿no? Ah, bien. Entonces, cuando pasa eso, o sea, esas circunstancias,
Entonces tú debes ver en qué condiciones, ¿no? No sé, alguien te puede decir, ¿no? De que, oye, la función f de x se va a representar como 4 de x siempre y cuando la condición sea de que x es mayor que cero, ¿ya? Para cualquier x mayor que cero se va a representar de esta forma, ¿no? Y dices, pero, oye, pero para f de x se va a representar de la forma 8 de x siempre y cuando el x sea menor que cero. Ah, bueno, ya entonces, ¿y cómo podría esto poner todo de manera más organizada, ¿no? Porque alguien me lo está diciendo, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? De funciones y que toma distintas expresiones, ¿no? Dependiendo de las condiciones, ¿no? ¿Cómo lo podría esto poner de una manera más ordenada sin estar repitiendo f de x, esto y así, ¿no? O sea, ¿cómo organizarlo, no? De la mejor manera. Entonces, los matemáticos lo organizan así, ¿no? Simplemente basta con poner solo un f de x, solo uno solo, igual, y luego esta llavecita, una llave grande, ¿no? Y acá vamos a poner en el primero, ¿no? El primero vamos a poner, ¿no? La primera expresión. Puede tomar el valor de f de x, puede tomar el valor de 4 de x, punto, coma, o sea, lo estamos separando, que acá vamos a escribir la condición, ¿no? Siempre y cuando x sea mayor que cero, ¿no? O sea, acá solo se pone la condición, ¿no? Esta es la condición, ¿sí? Esto siempre de acá, siempre va a ser la condición, ¿no? Esto siempre es la condición. Y esto de acá siempre vendría a ser la expresión, ¿no? O sea, la, la expresión, ¿no? La expresión matemática, ¿no? Ya, y puede tomar el valor de 8 de x con punto y coma para separar, ¿no? Que esta es la expresión, y ahora ponemos la condición, ¿no? Para cuando x sea menor que cero. Entonces, ya está expresado de una manera más formal, ¿no? La manera informal, ¿no? Sería escribir cada función, ¿no? Y poner las condiciones, pero la manera formal de matemáticas es siempre poner una llave, ¿no? Solo poner la función x, igual llavecita, y poner acá en la primera fila, ¿no? La expresión, y luego punto y coma, o sea, para separar, y acá la condición, ¿no? O sea, esta expresión siempre va a ser, o sea, f de x siempre va a ser esta expresión de acá, con rojo. Siempre va a ser esta expresión de acá, siempre y cuando se cumpla la condición de la derecha, ¿no? Esta x mayor que cero. Y f de x va a ser 8 de x siempre y cuando cumpla que x es menor que cero, ¿no? Que esta condición, ¿no? Bien, o sea, ¿lo entiendes ahora? O sea, ¿queda claro ahora? O todavía más o menos. O sea, ¿cómo interpretar cuando veas esas cosas, no? Ay, ok, Cecia. Ya, ok, gracias. Bien, bien, gracias. Entonces, si quedó claro, lo voy a borrar, ¿eh? Sí, o sea, eso era más que todo, ¿eh? Cuando ves ese tipo de cosas. ¿Cómo interpretar? Bien, vamos a hallar. Primero bastaría hallar las cosas, ¿no? O sea, hallaríamos hallar los valores, ¿no? Por ejemplo, primero f de x, f de cero, f de menos 2, luego evaluarlo esto en f, ¿no? Y luego darle el menos 3, ¿no? Reemplazarla. Pongamos que todo esto vale igual a, no sé, ponle z, güey, ¿ya? Primero, entonces, como nos piden calcular z, vamos a hallar primero el f de 5, ¿ya? Ponemos, ¿no? F de 5. Bueno, f de 5, en este caso, hablamos del 5, ¿no? O sea, para hallar f de 5, estamos hablando de la variable, tiene que tomar el valor de 5, ¿no? Bien, entonces, vayamos, ¿quién es f? F se encuentra acá. Y f, si lo reemplazamos con 5, o sea, reemplazamos el x por 5, puede quedar de estas dos formas, ¿no? Dice, si fuera mayor, x mayor que 2, va a tomar esta forma, ¿no? Y si fuera x menor que 2 va a tomar la forma que está al lado, ¿no? Entonces, ¿qué forma pondríamos en este caso, ¿no? Al f de 5, ¿no? Como estamos hablando de 5, acá reemplazamos, ¿no? O sea, sería un f de 5, ¿no? Entonces, el 5 cumple la primera condición o cumple la segunda condición, ¿no? Habría que evaluar, ¿no? 5 es mayor que 2, verdadero, ¿no? 5 es mayor que 2, ¿no?
Y en la parte de abajo, 5 es menor que 2. No, 5, ¿cómo va a ser menor que 2, no? Acá es falso, ¿no? Entonces, como la primera es verdadero, me quedo con esta, ¿no? ¿Por qué? Porque en resumen, como hablamos de 5, estamos reemplazando acá f de 5, entonces decimos que 5 sí es mayor que 2, ¿no? Se cumple esta condición, ¿no? Y no se cumple la otra condición, ¿no? Siempre se va a cumplir solo una condición, ¿no? En este caso la primera nada más, la segunda no se cumple. Y como se cumple la primera, vamos a escribir tal como la primera lo dice, esto, ¿no? 2x más 1, ¿no? Entonces acá ponemos, ¿no? Como x igual a 5 es mayor que 2, ponemos acá, ¿no? 2x más 1, ¿sí? Así se va a quedar escrito, ¿no? Y acá simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? Que reemplazar, ¿no? Espera, esto lo voy a poner arriba, ¿no? Lo voy a poner arriba. Lo voy a poner arriba. O sea, para x igual a 5, ¿no? So, como x igual a 5 es mayor que 2, entonces, entonces f de x se expresa así. ¿Y cómo así? Sería f de x es igual a 2 de x más 1, ¿no? Se va a expresar de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Porque x igual a 5 es mayor que 2, ¿no? De acuerdo a esta condición, ¿no? Bien, entonces, como nosotros queremos x igual a 5, tenemos que poner esto, ¿no? F de 5 es igual a f de x, ¿no? Entonces simplemente sería reemplazar, ¿no? Reemplazar, ¿no? O sea que el 5 va a ser igual a x, ¿no? 5 va a ser igual a x. Entonces, reemplazamos, sería 2 por 5 más 1, ¿no? En este caso sería 11, ¿no? 11, ¿no? Entonces, estamos diciendo de que f de 5 es igual a 11, ¿sí? Espero que haya sido claro en eso, ¿no? Bien, el siguiente, ¿no? Para f de 0. Pero, o sea, queremos hallar f de 0, ¿no? Queremos hallar f de 0. Entonces, le vamos a poner mejor, o sea, o sea, como f se está evaluando en 0, ponemos, ¿no? Para x igual a 0, ¿cómo va a ser, no? Uy, ¿qué pasó? Sí, yo lo sé. Como x es igual a 0 y 0, en este caso, o sea, a ver, en este caso, 0 es mayor que 2 o menor que 2. 0 es menor que 2, ¿no? Se cumple esa condición, ¿no? Obviamente, ¿no? 0 es menor que 2, entonces f de x se expresa así. Entonces tenemos acá f de x es igual a x más 5, ¿no? Y como nosotros queremos f de 0, ponemos acá f de x y vemos que sería cuestión de reemplazar, ¿no? 0 es igual a x, ¿no? Tomamos en cuenta eso y acá ponemos, ¿no? En este caso 0 más 5, ¿no? Igual a 5. Entonces tenemos que f de 0 es igual a 5. Entonces ya tenemos nuestros primeros resultados, ¿no? O sea, tenemos f de 5 y f de 0, ¿no? O sea, ya tenemos esto que está acá y esto que está acá, ¿no? Ya tenemos dos. Falta lo de abajo, ¿no? Para cuando sea menos 2. ¿Hasta acá tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta acá, hasta alguno, no? ¿O está bien claro, ¿no? ¿Cómo se está trabajando?
Todo claro, ¿no? Por ahora, ¿no? Ok, gracias, Ceci. Bien, continuamos. Esto lo voy a reducir de tamaño. Lo voy a reducir de tamaño para que... A ver, un toque... Un poco de tamaño... Uy, se me fue. Ahí está. Eso, ya está. Y esto también. Sí, porque más que todo el espacio, ¿no? Por escribir. Bien, ya está. A ver, lo vamos a separar. Vamos a separar. Pa, 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 pa. Ya está. Acá no. Pa, pa, pa. Ya, a ver. Entonces, para otro, ¿no? Para, para nos. Ah, ya, para menos 2, ¿no? Estamos hallando esto, ¿no? Menos 2. Para x igual a menos 2. Bien. Como x es igual a menos 2 y menos 2 es, obviamente, menos 2 es mayor que 2 o menor que 2. Obviamente que menos 2 no es mayor que 2, ¿no? O sea que es falso, ¿no? Pero sí es menor que 2, ¿no? O sea, menos 2 es menor que 2, ¿no? Entonces en este caso se va a cumplir, está acá, ¿no? X igual a menos 2 es menor que 2, ¿no? Entonces se cumple la segunda condición, ¿no? La primera no, pues, ¿cómo un negativo va a ser mayor que 2, ¿no? Entonces se cumple la segunda condición, entonces, ¿no? Entonces como se cumple, entonces, bueno, entonces f de x se expresa así. F de x es igual a x más 5, ¿no? X más 5. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Ponemos evaluado f menos 2 es igual a f de x, ¿no? Pero nosotros sabemos de que menos 2 es igual a x. O sea, porque estamos hablando, acuérdense, ¿no? Estamos hablando de x igual a menos 2, ¿no? Ese es el punto de evaluación, ¿no? Eso es lo que estamos hablando nosotros. Bien, entonces simplemente sería reemplazar, ¿no? O sea, menos 2 más 5. ¿Cuánto es menos 2 más 5? 3, ¿no? F de menos 2, entonces es igual a 3. Bien, ya está. Y ya tenemos otra respuesta, ¿no? Ya tenemos otra respuesta. Bien, ya tenemos prácticamente, me parece que ya tenemos prácticamente todo, ¿ya? Ya, pero te dice también la parte de verde, ¿no? Dice f de menos 2. O sea, como ya hallamos esto, o sea, ahí te está diciendo esto, ¿no? Mira, f de, paréntesis, f de menos 2, ¿no? Nosotros ya hallamos lo que está acá adentro. Falta hallar lo externo, ¿no? O sea, falta hallar lo externo, este f grande, ¿no? O sea, ya hallamos adentro y sería 3, ¿no? El f de menos 2, ¿no? Pero ahora ya falta hallar lo externo, lo de verde, ¿no? Falta hallar eso, ese f de externo, ¿no? O sea, entonces faltaría hallar un f de 3, ¿no? Un f de 3, ¿no? Bien, bien. Ya prácticamente vamos casi acabando, ¿no? Casi acabando. A ver, se lo voy a reducir un poquito. Bien. Ujujú. Ahora lo voy a poner acá, ¿no? Ahora lo voy a poner acá, lo voy a poner acá. A ver. Acá, ¿no? F de f menos 2, ¿no? Entonces acá nosotros sabemos que
como f de menos 2 es igual a 3, entonces esto te queda como f de 3, ¿no? Entonces ahora nosotros debemos hallar f de 3, ¿no? Acá lo voy a poner con resaltador para que vean, ¿no? F de menos 2 ya fue hallado acá, ¿no? ¿No? Simplemente estamos reemplazando, ¿no? Ya está. Bien. Bueno, falta hallar f de 3, ¿no? F de 3 no hemos hallado, ¿no? Bien, entonces ponemos, ¿no? El mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento. A ver, otro color. Vamos a poner este. Azul, azul vamos a poner. Bien. Entonces, a ver. Para x igual a 3, ¿no? Para x igual a 3. Ponemos, ¿no? Como, como x igual a 3 es, en este caso 3, ¿no? ¿Es mayor que 2 o menor que 2? Evaluemos, ¿no? 3 es mayor que 2, claro, 3 es mayor que 2. Entonces cumple esta condición, ¿no? La primera, ¿no? 3 es menor que 2, no cumple, ¿no? ¿Cómo va a ser 3 menor que 2? O sea, la segunda condición no cumple, pero sí cumple la primera, ¿no? 3 es mayor que 2, ¿no? Y como 3 es mayor que 2, como cumple esa condición, entonces se tiene que escribir el f de x de esta forma, ¿no? La de arriba, ¿no? ¿Sí? Repito, 3 es mayor que 2, esto se cumple la primera condición, entonces se escribe f de x como lo que encontramos acá arriba, ¿no? Sería 2x más 1. Bien, entonces vamos a escribirlo, vamos a ponerlo, ¿no? Como x es igual a 3 y 3 es mayor que 2, entonces f de x se expresa así. F de x es igual a, la primera condición sería 2x más 1, ¿no? 2x más 1. Bien, bien. Pero nosotros nos piden para x igual a 3. Ok, no hay ningún problema. F de 3, ¿no? Y acá luego ponemos al f de... Uy, no, de otro color. Negrito, vamos a ver. Ya, ahí está este. Entonces, como x es igual a 3, porque es lo que estamos considerando, sería reemplazar, ¿no? 2 por 3 más 1, ¿no? Y acá sería 2 por 3, 6, ¿no? 6 más 1, 7. Entonces te sale que f de 3 es igual a 7. Bien, acá lo vamos a remarcar. Bien, ya está allá prácticamente todo lo necesario, ¿no? Acá siempre recuerden ponerle una etiqueta, ¿no? Etiqueta, ¿a qué me refiero con etiqueta? A ver, o sea, darle una etiqueta a nuestros resultados, ¿no? Por ejemplo, acá a este le vamos a poner 1. A este le vamos a poner... no, de otro color. De otro color. Color. Me gustan los colores. Ah, este está bien. Este está chévere. Una etiqueta que este sea 1, que este sea 2, que este sea 3 y que este sea... Ah, no, espera. Como este es 2 y este dato lo utilizamos acá, acá se escribe de esta forma, ¿no? O sea, para hacer referencia a lo que llamamos, ¿no? De 2, 2 puntos, ¿no? O sea, 2, ¿quién era? Justamente era esto, ¿no? O sea, la etiqueta de 2 le pertenece a esto, ¿no? F de menos 2, ¿no? Igual a 3, ¿no? Entonces, por eso acá estoy poniendo, ¿no? O sea, yo he escrito cómo, ¿no? Sino, pero como estoy escribiendo con etiquetas, de etiquetas para ver, recordar quiénes eran mis respuestas principales, entonces pongo, ¿no? Lo que me salió en 2 era esto, ¿no? Entonces pongo D2, o sea, D2 significa que lo que me salió en 2 acá, 2 puntos, me da a entender que F menos 2 es igual a 3, ¿no? Justo lo que salió acá, ¿no? Y al final te sale esto, ¿no?
¿Sí? Reemplazarlo. O sea, simplemente estoy poniendo, ¿no? O sea, las etiquetas son muy importantes para recordar las respuestas. A veces cuando la solución es muy larga, nosotros debemos recordar resultados principales, ¿no? Y para eso nosotros utilizamos etiquetas con números, con letras, etcétera, ¿no? En este caso estoy utilizando esa etiqueta para recordar que yo usé tal resultado, ¿no? En este caso he utilizado ese resultado que me sirvió para hallar, ¿no? El f-2, ¿no? Pero yo quería f, ¿no? F de f-2, ¿no? Y al final te sale f de 3, ¿no? Y ya, nada de otro mundo. Ah, y falta la etiqueta de esto, pues. Falta la etiqueta de esto. Esta la vamos a poner 4, ¿no? Y ya está. Ya no hay para poner más etiquetas prácticamente. Bien, ya está todo. Y entonces ponemos, ¿no? Ya está todo lo principal y nos piden, ya podemos hallar al calcular z, ¿no? Como nos piden, o sea, como nos piden, eh, nos piden calcular z, ¿no? ¿Y quién es z? ¿Quién es z? Es f de x, perdón, f de 5 que estoy hablando. Y bueno, f de 5 más f de 0 sobre f de f de menos 2. Acá voy a poner la paréntesis más grande, ¿no? Ahí está. Y menos 3. Es un menos, ¿no? Parece un exponente, ¿no? Pues yo también pensé que era un exponente, pero es un menos 3 nomás. No, no es un exponente, solo es un menos 3. Bien, entonces acá era cuestión de reemplazar, ¿no? Ponemos ahí, ¿no? Usaremos el dato de uno, del dato de... No, el 2 no, porque ya acá se halló esto y solo nos interesa esto de acá, ¿no? No, de 2 no, porque ya lo usamos, ya usamos el 2, no tiene sentido. Lo que no hemos usado, ¿no? De 3 y de 4. O sea, de los datos uno, 3 y 4. Uno, 3 y 4, ¿no? El 2 no, porque el 2 ya lo utilizamos acá, ¿no? Y el 2 nos sirvió para utilizar lo que está en el 4, ¿no? ¿Sí? Por eso solo pongo uno, 3, 4. Eh, Ponemos, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en Z, ¿no? En Z, en lo que saca, ¿no? Y te queda, ¿cuánto te queda? Z es igual a f de 5, ¿cuánto era? 11. Más f de 0, ¿cuánto era? 5. 5. Claro, claro. Gracias, gracias. Gracias, tu profesión. Eh, Acá en este caso, como nosotros habíamos hallado... acá lo podemos simplificar, ¿no? Como ya hallamos f de menos 2, acá podemos expresarlo así, ¿no? F de 5 más f de 0, y ya no de esta forma, ¿no? Como hallamos f de menos 2, acá lo pondremos como f de 3, ¿no? Menos 3, ¿no? Espérate. Sí, está bien. Ok, y luego sigue, ¿no? De uno, 3, 4 reemplazando en 7, ¿no? Aunque espérate. Ah, lo vamos a hacer más ordenado, ¿ya? Lo vamos a hacer más ordenado. O sea, porque esto al final se lo van a quedar, ¿no? Esto al final se lo van a quedar. Esto al final se lo van a quedar y quiero que sea lo más claro posible, ¿no? Eh, de 2, acá vamos a poner, ¿no? Ahí. De, claro, de 2 reemplazamos en Z, ¿sí? Entonces, esto nos queda, nos queda como f de 5 más f de 0, todo esto f de 3, ¿no? Menos 3.
O sea, es lo mismo, solo que me faltó agregar, ¿no? De 2, o sea, de número 2, esta etiqueta, reemplazamos en Z, ¿no? Y ya esto ya ha quedado reemplazado, ¿no? Y ahora te queda así, ¿no? Más práctico, ¿no? Y ahora lo siguiente sería poner qué hemos usado, ¿no? Ahora de uno, de 3 y... A ver, entonces, chicos. Y de 4 reemplazamos en Z. Ahora sí está más chévere. Ajá. Eso era más. Ahora reemplazamos y ¿cuánto sale, no? F de 5. ¿Cuánto era F de 5? ¿Cuánto era? 11. Eh, Ahora sí, 11. Y F de 0, 5, ¿no? F de 3, ¿cuánto era? 7, ¿no? Y acá era menos 3, ¿no? Bien, hallar, ¿no? 11 más 5, 16. 7 menos 3, 4, ¿no? 16 entre 4, 4. Entonces te sale que Z es igual a 4. Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿no? Esa sería la respuesta correcta, la respuesta final. La respuesta final. Bien, entonces Z te queda como 4, ¿no? Entonces la respuesta es B, de barco. ¿Sí? Esto lo voy a borrar para que no quede confusión. Ya, ya está. Bien, traté de hacerlo lo más explicado posible. O sea, no, en verdad espero que me hayan comprendido, chicos. No sé si alguno tiene una duda. Pero voy a achicar esto para que quede más chévere. Listo, ya está. Ya, ¿alguno tiene una duda, chicos? A ver, sale 4. ¿Alguno? Ah, ya, ok, Cecia. Ah, no, no, eso es pasado. ¿Alguno tiene una duda? A ver, chicos, ¿de por qué salió 4? Cecia, Fabricio. Oh, bueno, Fabricio creo que me respondiste tú, ¿no? Que salía con. Ah, no, Marco fue el que me respondió, ¿no? Perfecto, Marco. ¿Alguno tiene una pregunta entonces? Aparte de Marco. Ok, Cecia. En verdad espero que haya quedado claro, ¿no? Como ven, mira, la verdad cuando ustedes resuelven no van a hacer todo esto de manera detallada, ¿no? Yo lo estoy haciendo así para que se lo quede en su PDF y quede de la manera más explicada posible, ¿no? Porque obviamente que cuando tú lo resuelves, uno resuelve más rápido. Bien, chicos, en verdad espero que haya quedado claro, ¿no? Gracias, Cecilia y Marco por la respuesta, ¿no? Bien, siguiente problema, ¿no? Vamos a subir un poco más de nivel. Bien, ya tenemos ahí la nueva pregunta, ¿no? La nueva pregunta nos dice esto, ¿no? Sea P de x menos 1 igual a x cuadrado más 2n, es una n, ¿eh? N, x más 6, ¿no? Además, considerar, ¿no? que P de 1 es igual a 18, ¿no? Y se calcula el valor de 0. Bien, espero unos minutos y me dicen su respuesta, ¿no? A ver, esa es una n, ¿eh? O sea, el que está al costado del 2 dice x al cuadrado más 2nx, ¿sí? A ver, espero su respuesta, ¿no?
Bien sencilla. Uy, ahora me olvidé de poner las alternativas, ¿no? Me comí las alternativas. Disculpen, disculpen. Lo voy a poner, ¿no? A ver. Y ahora sí. C6 dice 6. Marco dice 11. Bien. María, Mauricio, ¿qué dicen ustedes? Gracias, Cecilia, gracias, Marco. ¿Qué dicen los demás? A ver. Bien, Fabricio dice sale 6, ¿no? María sale 6. Bien, bien. Vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Vamos a ver. Gracias por su participación. Vamos a resolver rápidamente, ¿eh? Ok, a ver, vamos a ver. Nos dice de que p de x menos 1 igual a x cuadrado más 2nx más 6, ¿no? Además, p de 1 igual a 18 y calcular el valor de p0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando p de 1 es igual a 18, ¿no? O sea, veamos, ¿no? O sea, p de 1, ¿no? Entonces, a ver, analicemos, ¿no? Cuando sea p de 1, esto es igual a p de x menos 1, ¿no? Entonces, como las variables deben ser las mismas, decimos que 1 es igual a x menos 1, ¿no? ¿Y cuánto vale x para ese caso? X vale 2, ¿no? Ese x vale 2, ¿no? Entonces toca reemplazar, ¿no? Reemplazar acá, ¿no? A esta expresión, ¿no? O sea, x al cuadrado más 2nx más 6, ¿no? Entonces reemplazamos para p de 1, obviamente que vamos a considerar que x vale 2, entonces sería 2 al cuadrado más 2 por n por 2 más 6, ¿no? Entonces acá te queda como p de 1 es igual a 2 al cuadrado más 4, sería 4 más 2n2, bueno, 2 por 2, 4n, ¿no? 4n más 6, ¿no? O sea, p de 1 es igual a, sale acá 4 más 6, 10 más 4n, ¿no? ¿Y cuánto era? O sea, te estoy diciendo que esto es igual a 18, ¿no? Ojo, igual a 18, ¿no? Entonces acá, ¿no? Igual a 18, igual a 18, y esto igual a 18, ¿no? Bien. Entonces de acá podemos hallar cuánto vale n, ¿no? Mira, mira, tenemos, ¿no? O sea, 10 más 4n igual a 18, ¿no? Entonces el 10 pasa a restar, ¿no? 10 pasa a restar al 18 y te queda 8, ¿no? Y n te queda igual a 2. Bien, entonces ya tenemos el valor de n, ¿no? Entonces, en el caso de P0 simplemente sería reemplazar, ¿no? Reemplazar, ¿no? Reemplazar. Entonces sabes que 0 es igual a x menos 1. Entonces, ¿cuánto vale x? 1 vale x. De acá, ¿no? Entonces, simplemente sería ir reemplazar. Y ahí, ¿no? Pones, copias lo que está acá, ¿no? Del polinomio p, ¿no? X al cuadrado más 2 eh, nx más 6, ¿no? Pero acá pones, ¿no? O sea, como este te salió 2, pones acá de 1, ¿no? De 1, acá, a esto pones acá, pones 2, ¿no? 2 de 1, reemplazo en 2. Entonces te queda que p de 0 es igual a, ¿cuánto? P de x menos 1.
sea, ya sabes cuánto es x, ¿no? X es uno, pues. X es uno. Uno menos uno es igual a, ahí sería, ¿no? Uno al cuadrado más 2. El n ya lo sabes, ¿no? 2, ¿no? El x, ¿cuánto es acá? Uno, ¿no? Más 6, ¿no? Entonces acá sería p de cero igual a, eh, ¿cuánto sería ahí? Uno cuadrado, uno más 2 por 2 4 por uno 4, ¿no? Más 6, ¿no? Uno más 4 5 más 6 11, ¿no? Entonces te queda que p de cero es igual a 11. Entonces esta es la respuesta final, ¿no? RPTA final. Esa sería la respuesta final. Entonces acá marcamos la 11. Son 11. Chicos, ¿ha quedado claro? ¿O tienen alguna duda? Ah, ya. Bueno, suele pasar. No te preocupes, así. Aunque, bueno, si lo hubieras dejado así o más, o sea, cómo, no, o sea, te digo, ¿no? O sea, también hubieras inferido, ¿no? De que cómo el n pudiera haberse dejado así, ¿no? O sea, de que obviamente va a tener que tener un valor, ¿no? Si no, ¿cómo hallaste tú respondiste cuánto? 6, ¿no? 6, claro, o sea, si te salió 6 es porque de alguna manera tú le diste un valor a n, ¿no? Pero bueno, no te compliques, o sea, de esta forma se hace, ¿no? El detalle era hallar el valor de n, pues. Por eso te dan ese dato de p de 1 igual a 18 y, ¿no? Y de esa manera hallabas el n. Bien. ¿Alguno tiene una duda? ¿O hasta ahí todo claro? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo claro? Está muy fácil, ¿no? Bueno, poco a poco vamos subiendo el nivel. Ok, Ceci, gracias. El resto supongo que quedó claro, ¿no? Bueno, si no me dicen nada. Bien, vamos a ver otros ejercicios, ¿sí? Bien, me escuchan, ¿no? Bueno, sean los polinomios, en este caso s de x igual a p de 2x más q de x medios, entonces tenemos que p de x más uno es igual a x cuadrado más x, y de q de x menos uno es igual a 3 de x más uno. Calcular el valor de s de 2. A ver, chicos, le doy unos minutos para que lo intenten, ¿eh? Para que intenten este problemita, ¿eh? Hacer esas consideraciones que están ahí. Sí, a ver, inténtenlo, chicos. Me dicen la respuesta, me dicen la respuesta.
¿Qué pasó, chicos? ¿Muy difícil? Bien, lo vamos a hacer, ¿eh? No, no se preocupen, lo vamos a hacer. No, de repente se están ahí tranqueando, ¿no? Pero van a ver que es más sencillo de lo que parece. Bien, lo voy a hacer, ¿eh? A ver. Bien, ¿qué tenemos acá? Nos dicen calcular el valor de S evaluado en 2, ¿no? Y acá tenemos S, ¿no? Este polinomio S, ¿no? En función de X, ¿no? Ah, bueno, comenzamos ahí, ¿no? Comenzamos ahí. Nos piden S de 2 y esto es igual a S de X, ¿no? Entonces, para este caso, el 2 es igual a X, ¿no? O sea, tenemos que simplemente reemplazar, ¿no? Y como el S de 2, ¿un toque? Espera, un toque. Ya. Entonces simplemente sería reemplazar, ¿no? Reemplazar, ¿no? Entonces, acá, de acá, ¿no? De acá, de uno. Acá lo vamos a poner, a ver, de uno. Bueno, eso se lo entiendo, ¿no? Creo que no hay que hacer tanta cosa. Se lo entiendo. Acá reemplazamos 2 es igual a P de 2 por 2 más Q es 2 entre 2, ¿no? Al final tienes 2 S2 es igual a P evaluado en 4 más Q evaluado en uno, ¿no? Entonces ya está, ya tienes, ¿no? Entonces a ti te interesa hallar el P de 4 y el Q de uno, ¿no? El Q de uno, ¿no? Entonces hallamos primero el P de 4, ¿no? Primero, ¿no? P de 4, ¿no? P de 4 vemos que está así, ¿no? Como P de X más uno, ¿no? Entonces vemos que las variables deben ser las mismas y igualamos, ¿no? P de 4 es igual a X más uno, ¿no? ¿Cuánto vale X? X sale 3, ¿no? Entonces acá ya saben lo clásico, ¿no? Reemplazar, ¿no? Reemplazar sería acá X cuadrado más X, ¿no? Entonces acá al final te sale que P de 4 es igual a P de 3 más uno, ¿no? El X estamos reemplazando, ¿no? Y esto es igual a 3 al cuadrado más 3, ¿no? Y este es igual a 3 cuadrado 9 más 3 12, ¿no? Entonces sale que P de 4 es igual a 12. Ya tienes ahí tu primer resultado, mira, ya tienes tu primer resultado. Ahora, Q de 1. Q de 1. Q de 1 es igual a Q de X menos 1, ¿no? Entonces acá tienes, ¿no? Igualar, igualar. Recuerden que tenemos que igualar, ¿no? Acá te sale, ¿qué te saldría, no? X igual a 2, ¿no? X igual a 2. Acá solo tienes que reemplazar. ¿Y acá qué tienes, no? Q de 2 menos 1, ¿no? O sea, el X vale 2, ¿no? Entonces simplemente sería cuestión de reemplazar, ¿no? Aunque antes de reemplazar, espérate, voy a poner cómo era el Q, ¿no? O sea, el Q de era 3 de X más 1, ¿no? Ya. Entonces acá reemplazamos, ¿no? O sea, Q de 1 es igual a Q de 2 menos 1. Entonces reemplazamos, ¿no? El X. 3 por 2 más 1. Y acá te queda que Q de 1 es igual a 3 por 2 6 más 1 7, ¿no? 7. Entonces ya tenemos dos resultados, ¿no? Ya tenemos el resultado de P de 4 acá. Y tenemos el resultado de Q de 1 acá. Bien, y como nos piden ese de 2, o sea, simplemente sería sumar, ¿no? Sumar. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Que este sea 1, que este sea 2 y que este sea 3, ¿no? Poniendo la etiqueta, ¿no? La etiqueta. Entonces, eh, ponemos, ¿no? Reemplazamos, reemplazamos. No, no. A ver, de 1, no, de 2 y 3 reemplazamos a 1. Ujú. Ya, de 2 y 3, o sea, esto reemplazamos a 1, ¿no? Entonces acá te queda, ¿no?
te queda, tú sabías de que S de 2 es igual a, eh, es igual a P de 4 más Q de 1, ¿no? Pero como tú estás poniendo acá que estamos reemplazando los valores, entonces ¿cuánto te sale, no? 12 más 7, ¿no? ¿Y cuánto es 12 más 7? 19, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale ese de 2? 19. Entonces, 19 es la respuesta final, ¿no? La RPTA, o sea, respuesta, ¿no? RPTA final, ¿no? Ya está. Y terminó el problema. Acá lo ponemos. 19, acá está. Ya está. ¿Complicado? ¿Qué pasó, chicos? Se tranquearon. Nadie me respondió, ¿eh? Pensé que de repente Marco o eso, ¿no? Nadie se dio cuenta. Yo deduzco de que estuvieron haciendo esto, ¿no? Dime, Marco. Profesor, Dime. yo lo hice pero de otra forma y me salió igual. ¿Ah, sí? ¿De qué forma? Dime. Este, o sea, en la parte de, al principio nomás, como aparecía que era P 2X, o sea, Ujú. P de 2X lo igualé con el X más uno y Claro. me salió ser igual todo y lo reemplacé, pero en la parte de abajo en el QX menos uno lo igualé al X sobre 2 y me Ujú. salió que reemplazara con 2 y el 3 lo multipliqué y, ajá, el 3 lo multipliqué y me salió 6X y como lo uní los dos me salió igual la respuesta. Ah, ya. Eh, claro, o sea, tú igualaste el 2x con el x más uno, ¿no? Sí, Y luego el x2 con el x menos uno, ¿no? con el cubo, ajá, con el lado. Claro, claro. Y al final solo reemplazaste para ese 2, ¿no? K. Sí, profesor. Ah, ya, ya. Sí, también es válido. También es válido. También es válido, no te preocupes. Lo que has hecho está bien. No te preocupes. Totalmente correcto. ¿Y alguien más tiene una duda? ¿Alguien más tiene una duda? ¿Qué dicen, chicos? ¿Los demás tienen una duda? ¿Nadie más, chicos? Cecia, María, Fabricio. Ah, ok. Sí, se veía difícil, ¿no? Pero no era nada del otro mundo. Bien, espero que haya quedado claro. A ver, otro problema. Otro problemita. Este que está acá. A ver, este les doy a ver uno o 2 minutos, ¿sí? Ya sería el último problema ya para acabar. A ver, chicos. El último problema. Bueno, chicos, ustedes pueden.
¿Alguien? ¿Lo resolvieron? Bien, a ver, ya que nadie me dice nada, lo voy a resolver, ¿ya? El último problema, ¿ya? Bien, vamos a explicar cómo se resuelve esto, ¿ya? Nos dicen esto y nos dicen el dato de f1 igual a 3 y calcula el valor de f de 7, ¿no? Lo que tenías que hacer era lo siguiente, ¿no? O sea, obviamente lo intuitivo siempre sería empezar, ¿no? Dice, bueno, reemplazo, ¿no? Para f con el valor de 7, ¿no? No, espera un momento, chicos. Creo que hay un error, me parece. A ver. Ah, no, todo claro. O sea, pensé que había un error. Pensé. Parecía raro. Bueno, bien, vamos a explicar rápidamente. Nos dicen calcular el valor de f. ¿Ya? Nos dicen calcular el valor de f. Bien, lo intuitivo sería pensar, ¿no? Vamos a reemplazar para cuando el x sea 7, ¿no? O sea, para cuando x sea igual a 7, ¿no? Entonces, bien. Entonces, entonces vamos a ver, ¿no? Para, para x es igual a 7, ¿no? Reemplazamos acá en esta expresión, ¿no? En esta expresión, ¿no? Será reemplazar, ¿no? ¿Qué obtenemos, no? F de 7 menos 2 menos f de 7 es igual a 3 por 7 más 1, ¿no? Acá sería f7 menos 2 es 5, ¿no? 5 menos f de 7 igual a 3 por 7, 21, ¿no? 21 más 1, 22. Bien, ahí tienes, ¿no? Entonces, te piden calcular el valor de 7, ¿no? Esto pasa a la derecha, de acá como f de 5 menos 22 igual a f de 7. Ya, y tenemos nuestro primer dato, ¿no? Nosotros necesitamos hallar cuál es el valor de f de 5 para hallar el f de 7, ¿no? Entonces, para hallar el f de 5, bastaría, ¿no? Tratar de hallar, ¿no? Para x es igual a 5, ¿no? ¿Qué obtenemos, no? Reemplazando acá, ¿no? Reemplazando acá, ¿qué obtendríamos? F de, a ver, lo voy a poner de negro. F de 5 menos 2 menos f de 5 igual a 3 por 5 más 1. Acá tenemos 15, 16, ¿no? Acá tenemos f de 3 menos f de 5
igual a 16, ¿no? El f de 5 pasa a la derecha y te queda acá solo f de 3 menos 16 es igual a f de 5, ¿no? Entonces ya tienes acá otra relación, ¿no? Dato 2, ¿no? O sea, ¿cuánto vale f de 5, ¿no? ¿Cuánto vale f de 5? Pero para llegar al f de 5 necesitas hallar cuánto vale el f de 3, ¿no? Entonces acá ponemos otra vez, ¿no? Para x es igual a 3. Para x es igual a 3, ¿qué obtendríamos, no? ¿Qué obtendríamos? Sería f de 3 menos 2 menos f de 3 igual a 3 por 3 más 1, ¿no? Acá sería 10, ¿no? Sería acá f de 1 menos f de 3 igual a 10, ¿no? Al final el 10 pasa a restar y el menos f de 3 pasa a la derecha, le quedaría que f de 1 menos 10 es igual al f de 3, ¿no? Y ahí tenemos nuestro dato 3, ¿no? Bien, acá tenemos nuestro f de 3, que era justo lo resaltado acá. Y ahora nosotros necesitamos saber quién es el f de 1. Pero, oh, qué sorpresa, ya nos dan que dice además f de 1 es igual a 3. Ah, ya. Entonces voy simplemente reemplazando, ¿no? Entonces ponemos, ¿no? ¿Cómo, no? En 3 ponemos, ¿no? Como f de 1 es igual a 3, queda así. Entonces queda así, ¿no? Pasamos a 3, que así, ¿no? O sea, queda f de 1 menos 10 es igual a f de 3, ¿no? Y reemplazando sería 3 menos 10 es igual a menos 7 igual a f de 3, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Ya, entonces al final de esto te queda que f de 3 es igual a menos 7. Bien, ahora sigues, o sea, sigues, ¿no? Uy, ¿qué pasó? No sé qué está, uy, no sé qué está pasando con... Yo lo sé. Luego ya tenemos mira, el f de 3, ¿no? Ajá, ya tenemos el f de 3. Ahora, o sea, esto de acá, ¿no? Ahora simplemente sería con el dato 2, ¿no? Hallar el f de 5, ya que tenemos el f de 3, mira. ¿Cómo sería entonces? Entonces en 2, como f de 3 es igual a menos 7, queda así. Queda así. F de 3 menos 16 es igual a f de 5. Entonces acá te sale que f de 3 es decir, menos 7 menos 16, ¿no? Y esto es menos 7 menos 16, ¿cuánto es? Menos 23, ¿no? Es igual al f de 5. Entonces sale que el f de 5 vale menos 23. ¿Sí? Bien, ya tienes acá la de amarillo, ¿no? La de amarillo. Ya está. Ajá, tienes la amarillo f de 5. Y ya, como sabes f de 5, ya sabes cuál es lo necesario para hallar tu f de 7, ¿no? Tu f de 7, que era lo que tanto querías, ¿no? Bien, entonces reemplazamos, ponemos acá en 1, ¿no? Vamos a poner en 1, como f de 5 es igual a menos 23, queda así. Ya, f de 5 menos 22
igual a f de 7. ¿Y cuánto vale f de 5? Vale menos 23. Menos 22 es igual a f de 7. Acá te queda menos 45, igual a f de 7. O sea, dicho de otra forma, f de 7 es igual a menos 45. Entonces esta es la RPTA, o sea, RPT de respuesta final, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra respuesta final. Ajá. Uy, ahí está. Chévere. Ya, entonces respuesta final, menos 45. Y justo está acá. D de dado. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro o estaba un poco complicado? De repente un poco complicado, ¿no? Porque como que ahí no sabían, de repente no sabían qué hacer, ¿no? ¿no? Pero era así, ¿no? Era un poco ver, ¿no? O sea, si me piden calcular f de 7, bueno, evalúo todo esto para un x igual a 7, ¿no? Y para un x igual a 7 me queda así, ¿no? Evalúo acá, ¿no? Acá, evalúo acá, lo que te pides. Y me queda así, ¿no? F de 5 menos 22 igual a f de 7, ¿no? Pero yo no sé cuál es f de 5, entonces evalúo para un f, no, acá, para un x igual a 5, ¿no? Y acá resuelvo y me queda que f de 5 está en función de 3 acá, ¿no? Pero yo no sé cuánto es 3. Entonces revolúo, ¿no? Para un x igual a 3. Y para un x igual a 3 me queda un f de 1 menos 10, ¿no? Pero yo no sé cuánto es f de 1. Ah, no, ya lo tenía acá. Ah, ya, ya. Entonces así era la vaina, así era la vaina. Que justamente por ese dato me están dando, ¿no? Y luego simplemente reemplazar, ¿no? Como ya sé que f de 1 es igual a 3, reemplazo acá, tengo f de 3. Reemplazo acá el f de 3, tengo f de 5. Reemplazo acá f de 5, tengo el f de 7. ¿Y qué me pedían? El f de 7. Ah, era como ir y retroceder. Era así ese problema, ¿no? Un poco, de repente, no tan fácil de ver, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero no se preocupen, chicos, va a haber problemas así, tipos, ¿sí, no? Parecidos, ¿no? No sé si alguno tiene una duda. ¿Tiene alguna duda, chicos? Algo me decía que era... Sí, estuviste cerca, lo hubieras dicho, ¿no? Ok, Cecia. En verdad espero que haya quedado muy, muy claro, ¿no? Y espero haber sido lo más detallado posible, en verdad. Los aprecio, chicos, bastante por su atención, ¿no? Bien, finalizaría la grabación. Todavía no se vayan, espero que todavía no se vayan. Quería decirles algo. Al menos para la grabación, solo me queda decirles de que la próxima, hoy día sábado, bueno, la próxima semana seguimos continuando con las clases. La próxima clase sería el viernes de 5 a 7, ¿no? Viernes de 5 a 7. Nos vemos entonces para la próxima clase. Continuaremos con los ejercicios todavía de expresiones algebraicas y voy a subir los problemas. ¿Ah? Este PDF, esto voy a subir los problemas para que vayan intentando, ¿no? Resolviendo, ¿no? Y yo la otra semana también los voy a resolver, ¿no? De todas maneras, ¿no? Pero vayan intentando, ¿no? Y nada, nos vemos la próxima semana, ¿no? Todavía no se vayan, pero voy a finalizar la grabación.